Bien, familia, vamos a iniciar y vamos a hacer una cosa que antes no había hecho. Bueno, no en el discipulado, pero sí en otras ocasiones. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner una pausa en el discipulado en el orden en el que íbamos y que es el orden propuesto. Ustedes se acuerdan que les he puesto ya nuestro brochure donde les ponía yo que el siguiente tema se llama la historia y la profecía. Sin embargo, vamos a saltarnos, no, vamos a pausarlo un momentito ese tema y nos vamos a ir al siguiente tema porque es más necesario por ahora y es más pues imperante el tema número 5, ¿sale? Les voy a poner tantito en la pantalla el brochure, aquí está. Si me pueden apoyar con sus micros, o por favor, tu amigo. El tema número 3 fue Daniel 7, capítulo 7. Ya lo revisamos todo y nos dimos cuenta de las conclusiones que teníamos, que fue el cuerno pequeño, intentando cambiar los tiempos y la ley. ¿Sale? Yo les dejé de tarea que empezaran a revisar una serie, un documental. Espero que hayan empezado aunque sea a ver el primer capítulo. La intención es que eso va a ser para largo. ¿Por qué? Porque no está tan fácil entenderle. Y está pensado así para estudiantes que realmente están pues aprendiendo y que están tomándoselo en serio en el sentido de, pues a lo mejor sé que no le entiendo a la primera, pero lo vuelvo a revisar, ¿sale? Además que va muy rápido, o sea, en el sentido de que va brincando casi casi de civilización en civilización, ¿sale? Pero esa parte, créanme que va a ser algo muy bueno que ustedes tengan esa perspectiva porque lo va a expandir muchísimo, ¿sale? Sin embargo, a pesar de que sigue el tema, el número 4, que es la historia de la profecía, nos lo vamos a brincar tantito, porque este tema es muy fibroso en cuanto a historia, ¿sí? Y ustedes ya conocen la conclusión de la historia. Por ejemplo, ahorita me decían Nere y Trini, es que me hace mucho sentido y me asombra mucho cómo un pueblo, como el pueblo romano, la porción, fíjense lo que voy a decir, la porción cristiana correcta y real de Roma, o sea, la buena, terminó siendo tomada por Roma para convertirlo literalmente en política. Literalmente en política. Y de ahí, de la nada, salieron los papas. ¿Sí? O sea, fíjate lo que te voy a decir. El obispo de Roma, no el papa, el obispo de Roma, así como existía el obispo de Éfeso, el obispo de Esmirna, el obispo de Filadelfia, el obispo de la iglesia, la que quiera, los de Corinto, los de Filipenses, todo, había uno de Roma. Por eso estaba una carta a los romanos, o hay una carta a los romanos, ¿sale? ¿Cómo terminó esa secta de cristianos? Y digo secta en el sentido positivo, ese grupito de cristianos siendo como que la semilla germinada de la Iglesia Católica. ¿Cómo terminó eso convirtiéndose? Y de ahí el obispo de Roma como de pronto está contándose en la línea de papas, y esos primeros obispos ni se enteraron, se murieron, ni se enteraron que están contándose como papas. ¿Sí? Ok, eso es lo que van a estar viendo en el documental que les mandé. Véanlo despacito, no lo quieran ver por acabarlo, véanlo despacito. Y pónganle pause y luego lo regresan si quieren. No se preocupen, todo lo que viene ahí, en el tema número 4, lo vamos a estar revisando con mayor cuidado y ya más como historia de novela. Pero mientras que eso pase, ustedes vayan avanzando. Nos vamos a brincar tantito ese tema y nos vamos a ir al tema número 5 que se llama El Día del Señor. ¿Sale? Que es un tema relativamente corto, pero es muy práctico. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, dice, el alumno comprenderá sana e íntegramente este concepto, el concepto del Día del Señor, a los ojos de Dios, una perspectiva alineada a su identidad bíblica. ¿Cuál es nuestra identidad, familia? ¿Cuál es nuestra identidad? Somos Israel. Ahora no me digan Israel, díganme lo que significa Israel. Somos gobernados por el Señor. ¿Sí? Gobernados por Dios. Correcto. Hoy en la mañana, no sé quién se pudo conectar a Leamos Junto a la Biblia, pero de verdad que fue un episodio para mí de verdad de los mejores, no por lo que yo haya dado, sino por lo que el Señor nos regaló. Recomiendo mucho que lo puedan ver. El del episodio de Éxodo capítulo 30, parte B. De verdad que fue un gran episodio y la conclusión de eso es, no nos pertenecemos. Fuimos comprados literalmente por el Señor, así como se pagaba el censo, literalmente como cada uno debía pagar el censo. Y dice más adelante, confirmar esos argumentos a través de la historia bíblica, los argumentos del Día del Señor, la historia vista en el tema 4, la cual no estamos viendo, no lo vamos a ver en este momento, pero ya están viendo más o menos en el documental y sobre todo ya también tienen un montón de noción. Por eso está bien que lo pongamos en pausa, ya luego vemos este como un tópico muy importante. Y dice último, la historia vista en el tema 4 y la profecía con respecto al futuro. Esto me va a gustar muchísimo, ¿sale? Así que, sin más, arranquemos con el tema número 5, o sea, faltó el 4, yo sé que no lo va a tener el 4, no importa.
Vamos a poner 1, 2, 3, 5, 4, 6, ¿de acuerdo? Así nos vamos a ir, pero créanme que aquí el orden sí importa, pero ustedes tienen mucho más contexto de cualquier otro grupo que va iniciando desde cero, ¿sale? Entonces vamos a aprovechar el contexto que ustedes tienen para poder ser óptimos y poder revisar los temas que nos atañen y que pues como que lo que nos truje chencha, ¿cómo se dice? Lo que nos truje, esa cosa, ¿sí? Ok, vamos a arrancar. Tema número 5, el discipulado para la consolidación, ¿sale? ¿Qué implica? ¿Qué implican en el sentido más básico, así más simple, más básico, la combinación de estas 4 palabras? El día del Señor. Los escucho. Vayan pensando su respuesta, así, sinceramente, en pocas palabras, de forma directa, obvia. ¿Qué significan estas 4 palabras juntas? El día del Señor. El día que está dedicado al Señor. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos tener? Shabbat, ¿qué más? A veces, bueno, yo he sentido que mencionan que es cuando vaya a regresar, que Justo va lo a que... ser todo su juicio. Exacto, también se relaciona con eso, con que es el momento en el que el Señor va a volver, el día en el que el Señor elige volver. ¿Qué más? El día del juicio. El día del juicio, ¿otro? Un día que tiene preparado Dios, especial, un día especial que tiene preparado Dios para su pueblo. Muy bien, perfecto. También se refiere a cuando va a ser la separación del trigo y la cizaña. Ok, Bueno, es lo que he perfecto. entendido. Ok, bien, bien, bien. En efecto, si nos vamos a la parte más básica, así, la cosa más básica, que en efecto ya también tiene que ver con esta idea de lo que va a pasar en el futuro, la parte profética, sí es cierto, pero intentamos que la base, y por favor copien la parte de esta nota que más les resuene, y es que la base de este concepto es que es un día que le pertenece al Señor, así punto. Cuando dice del Señor, o sea, del es propiedad del Señor. Sea cuando sea ese día, sea el momento que sea y suceda cuando llegue a suceder, ese día es propiedad del Señor, es propiedad suya. Es donde Él está presente, gobernando y nosotros atendiéndolo, porque eso es el día del Señor, o sea, es un día del Señor. Voy a hacer un ejemplo que es extremadamente malo, pero quisiera que lo llevaran conmigo para que lo entiendan. Lo entiendan, por ejemplo. En los cumpleaños se dice que ese es su día. Hoy es tu día, feliz cumpleaños, y te abrazan, ¿no? Y si bien te va a dar un regalo, ¿no? Sin embargo, vamos a suponer que, supongamos que esto es correcto, entonces la persona dice, vamos a ir a comer, ¿no? Porque cumpleaños, el Alex, vamos a ir a comer. Entonces, ¿qué sucedería para elegir o sea, dónde vamos a ir a comer? ¿Cómo se hace para elegirlo? Pues le pregunto, ¿qué le gusta a Alex? Porque ese es su día, ¿sí? Y luego, vamos a comprar un pastel, ¿sí? El que le gusta a él. Pero puede que a ti no te guste, es más, ni vas a comer, pero tú respetas porque ese es el día de Alex. ¿Cierto o no es cierto? Ustedes que tienen mucho contexto, hagan un atajo rápido y cambien esto al día del Señor. Pero no me gusta, pero no es tu día. ¿Ya me entendiste? El Señor te dice, oye, yo quiero que comas así. No, es que no me gusta eso, pero no es tu día. ¿Sí? Y yo últimamente, ¿qué me importa el día del Señor? Pues es que tú dices que eres gobernado por mí y en mi gobierno, en el sistema que yo propongo, hay un día que me pertenece. Mira, está bien fácil. Tuyo son 6, mío es uno nomás, así de la semana. Hasta tú ganas. Tienes 6 días para hacer, literalmente, dice, el trabajo de tu mano. ¿Sí? Toda tu obra. Puedo hacer lo que se me antoje. No, sigues en mi gobierno, acuérdate. Todo lo que su Torah delimita, este espacio que está aquí en el centro se le llama, con L, se le llama libertad. Eres libre para hacer todo lo que está aquí adentro, ¿sale? Durante 6 días. Pero el séptimo día, vamos a acomodar mejor ese encuadre, porque ese es mi día, ¿sí? Entonces, este es el día del Señor. Entonces, en primera instancia, primera premisa que queremos solucionar y que estamos solucionando, es un día propiedad del Señor. No me pertenece. No le pertenece al humano, no le pertenece a mi persona, ni a mi familia, ni al niño, porque luego también pasa eso. No, es que el niño no quiere. Entonces el niño es el que manda en tu hogar. Ya se entiende, ¿verdad? O sea, es como, no, es que no, el perrito no lo puedo dejar. No. Entonces el perrito es el que gobierna el hogar. El día del perrito. ¿Sí? O sea, suena gracioso, pero se ríen porque saben que es cierto. Yo he escuchado familias. No puedo. No puedo. ¿Por qué? No, es que
El niño no le gusta venir. ¿Qué hago? Ah, pues el niño es el que manda. ¿Se fijan? Variantes del concepto. Vamos a ver el primer variante en el concepto de los profetas. ¿Sale? Y los profetas, voy a hacer zoom para que lo puedan ver mejor. ¿Sale? Vamos a ver 4 variantes. Si quieren apuntar ese como subtítulo, 4 variantes del concepto del día del Señor. 4 variantes del concepto del día del Señor. ¿Es el primero de los profetas? La primera variante es los profetas. ¿Qué dicen los profetas respecto al día del Señor? ¿Sale? Vamos a ver qué dicen los profetas. Vamos a ver también qué dice, se los adelanto solo para que lo sepan, qué dice el Nuevo Testamento, o sea, los Yeshua, qué dicen los evangelios, qué dicen las cartas, ¿vale? Y otras dos más. Pero vamos a ver primero los profetas. En los profetas, o sea, en el Tanaj, estamos hablando de Tanaj. Ustedes saben qué significa Tanaj, ¿verdad que sí? A ver, dígamelo. La compilación que ¿De? se conoce como el Antiguo Testamento, que Correcto. son profetas, históricos, la Torá y Y ya. poesía. Ah, bueno, y poéticos, exactamente. ¿Sale? Poéticos. ¿Qué significa Tanaj? Las 3 palabras en hebreo de Tanaj. T de Espérate. O sea, hoy no hubo examencito. Digo, repaso, pero aquí está. ¿Qué significa Tanaj? Torah, Nevin Torah. y Ketuvim. Punto para Lorena. Torah, Nevim y Ketuvim. ¿Sale? Torah, Nevim. Oye, ¿dónde vimos eso? Lo vimos en el tema número 1 del discipulado. Entonces, la otra tarea permanente es sigo repasando. ¿Sale? ¿Cómo van con el de tú eres familia o la historia de una familia? Ya lo van viendo, ¿verdad? ¿No? ¿No han empezado? Ay, Señor bendito Padre eterno. ¿Ok? Entonces, empiécenlo para que luego se vayan al tema 1 del discipulado. ¿Sale? La cosa de esto es repasar. ¿Sale? Ok. En el Tanaj, o sea, en la Torá, los 5 libros, en los Nevim, que son los profetas, ya saben ustedes, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, todos ellos, y en los históricos y poéticos, dice o se refiere que el día del Señor es un día de juicio divino o intervención decisiva de Dios en la historia humana. Correctamente, como me dijeron, y eso lo podemos ver en Isaías 13:6 y Joel 2:1. No lo voy a visitar porque queremos avanzar, pero es lo que decía justamente Nere y decía Lore. Es cuando el Señor va a hacer una intervención decisiva en la historia humana, o sea, va a regresar por su pueblo. Esa es la primera variante del concepto del día del Señor. Veamos una segunda, por favor, y es en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nuevo Testamento, que también es muy mal llamado Nuevo Testamento, ya lo veremos por qué. Pero se mantiene la idea de la intervención de Dios. Es decir, cuando se menciona y aquí les pongo 2 citas, 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 de Pedro 3:10, se menciona el concepto del día del Señor, bueno, se asocia con la intervención de Dios en la humanidad, asociada con la segunda venida del Mesías. Es decir, aquí ya nos lo explica cómo es la intervención. ¿Y cuál es la intervención? Pues que Yeshua vuelva. ¿Sí? En el anterior nos dijo, hay una intervención. Y en el Nuevo Testamento nos dice cuál intervención es. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y a los dos les llama el día del Señor. El día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. ¿Sí? Ahora, si me permiten, el día del Señor podría ser perfectamente Yom Kippur o Yom HaKippurim, que ya vivimos esa convocación. ¿Qué fue lo que hicimos en Yom HaKippurim? Tocar trompetas. No. No, perdón. El día de la reconciliación, ¿qué hicimos? Ayunamos, ¿sale? Y dijimos, porque estamos tan en relación con el Señor que hasta nuestro cuerpo puede dejar de ayunar. Yom Kippur, o Yom, más correcto, HaKippurim, es correcto, mi estimadísima Paulina. Yom HaKippurim, se los escribo aquí si quieren, para que lo tengan. Ya casi lo logré, ya casi. No lo estoy logrando. Es que se va a escribir con esto. Ah, ya sé qué está pasando. Ok, Yom HaKippurim. Ya luego lo resolvemos. Yom HaKippurim. Ahora, otra variante más es verlo el Día del Señor como adoración. Y ahí va a asemejarse un poquito a lo que estaban diciendo. En algunas tradiciones cristianas, el Día del Señor se ha usado para referirse al domingo con base en la interpretación de la práctica apostólica. ¿Qué? O sea,
Como los apóstoles se reunían en domingo, según lo que leo en los Hechos y en Lucas, por ejemplo, aquí están las dos citas, apúntenlas por favor. Entonces, yo adoro en el día del Señor, el día del Señor. O sea, adoro al Señor. ¿Sí? Entonces, el concepto del día del Señor también es utilizado como adoración, según lo que según los apóstoles hacen. ¿Sale? Y la última perspectiva, apunten, no se preocupen, que al cabo, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero tenemos tiempo. Dijo Silvianita. Y empezamos un poquito retrasado, ¿verdad? ¿Sale? Entonces tenemos en los profetas una variante, y luego tenemos en el Nuevo Testamento otra variante, y tenemos el concepto en sí como adoración, y la última es una perspectiva hebreo-bíblica o bíblico-hebrea. ¿Sale? Esta perspectiva hebrea que dice es la última. ¿Listo? Última. Es la perspectiva que dice que en la Torá, el día apartado por Dios como suyo es el Shabbat, o sea, sábado. Bíblicamente, este es el único día claramente llamado del Señor. En términos de descanso, señal o pacto. O sea, cuando hablamos ya no de los sucesos en futuro, sino hablando del concepto de señal y pacto, el día del Señor, en citas como Éxodo 20, 8 al 10 e Isaías 58, 13, el concepto del día del Señor se refiere así literalmente al concepto de Shabbat. Y las versiones, de hecho, seguramente ahorita que veamos ahorita las versiones, se van a dar cuenta que dice muy seguramente, aquí equivale a sábado. Aquí equivale a sábado. ¿Sale? Entonces, tenemos estas cuatro perspectivas. Porque podríamos decir, bueno, el día del Señor es esto y se acabó. Sin embargo, vamos a tenerlas en cuenta estas concepciones porque existen. ¿Sale? Y porque queremos ser imparciales. Y no ser para nada en ninguna manera, ¿cómo se dice? Manipuladores. De decir, esto es lo que quiero que aprendas y esto, o sea, pretenciosos. Al contrario, es como, aquí está todo. Tú vas a dejar que el Señor te hable, atender a su voz y con base en eso actuar. ¿Sí? Ok. ¿Puedo avanzar? No, nada más las citas. Las citas son Éxodo 20, del 8 al 10 e Isaías 58, 13. A ver, ustedes cuéntenme, antes de empezar esta etapa, hace un año con Alberto y con Paulina, el conocer el tema del Shabbat y todo eso, si yo les decía el día del Señor, ¿en qué pensaban? ¿O en qué se usaba el concepto del día del Señor? En el domingo, ¿verdad? ¿En qué? En la prédica, ¿sí? Yo desde que soy niño iba a la iglesia, en la iglesia bautista, y siempre decía el pastor, ese es el día que el Señor ha creado, nos gozaremos y nos alegraremos en él. El domingo en la mañana, el culto era a las 10 de la mañana. Entonces decía, este es el día del Señor. Entonces yo decía, pues perfecto, el día del Señor es el día del culto, que le llamamos así el culto, vamos al culto, vamos al servicio, vamos a la iglesia, porque es el día del Señor, el domingo en la mañana. No sin antes haberse echado una barbacoita en taquitos, haberse peleado en la casa, porque pues quién se baña primero, quién se baña después, ya salta de la regadera. ¿Alguien vivió esa etapa del domingo en la mañana, un caos antes de poder salir a la iglesia? Bueno, ya no me siento tan solo. Eso, arreglar a las niñas, peinarlas y luego que si no desayunan, que si desayunaron, que si no quieren desayunar eso. Y te ibas así del chongo, pero nada más llega, ya, está todo bien. Porque ese es el día del Señor. Una hora. Exactamente, ¿no? La alabanza, bueno, en mis tiempos, la alabanza 1 hora y la prédica también otra hora.
y luego te salías y lo mejor era que te comprabas unos tostitos con elote con el señor que los Ah, sí, vendía cierto, afuera. Ok, familia, ya vamos entendiendo. Ok. En este tema comprenderemos sana e íntegramente este concepto a los ojos de Dios. Como dijimos, con una perspectiva alineada, si ustedes se fijan, es exactamente el mismo objetivo que les había puesto en el brochure, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que deseamos y lo que buscamos es que se alinee el concepto no a nosotros, sino al Señor. Les voy a hacer un spoiler y quiero que lo vean a pesar de que no estemos ahí. Es que esta diapositiva está prestada del tema anterior que nos brincamos, ¿sí? El tema anterior termina con esto que está aquí, ¿sí? Vamos a Jeremías 6:16. Yo sé que está en la pantalla, pero quisiera que lo tuvieran muy bien señalado en sus Biblias. Jeremías 6:16. Es más, vamos a aprovechar aquí esto que vamos aquí avanzando. Busquen Jeremías 6:16, por favor. Jeremías 6:16. Ahí de favor, como dice la gente, ahí de favor. Fíjense, préstame tantito su mirada acá, ¿sale? Tantitito. Le voy a poner unas diapositivas del tema anterior que nos acabamos de brincar, pero que lo vamos a revisar, no se preocupen. Fíjense. En el tema anterior vamos a hacer una línea del tiempo. Literalmente la vamos a hacer, la van a hacer ustedes en su libreta. De hecho, les voy a dar instrucciones sobre cómo la deben de hacer, cómo rayar, cómo aquí, toda esa cosa. Vamos a hacerle un zoom y luego del zoom ya me voy yo a mi diapositiva. Y vamos a empezar a escribir todo, fíjense desde dónde. Desde el año, me voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Desde el año 1450 antes de Cristo. Ahí va a empezar nuestra línea del tiempo, ¿sale? Eso ya lo debieron de haber visto en el tema La historia de una familia, ¿sale? De hecho, no sé si se acuerdan, pero Lincoln pone una línea del tiempo con unos monitos que están ahí como los emojis, ¿sí? Esa línea del tiempo yo la hice y se la compartí a él. Entonces, estamos hablando de lo mismo en formatos un poquito diferentes, pero al final de cuentas es lo mismo. O sea, la intención es que entendamos que estamos en unidad. Vamos a avanzar esa línea del tiempo. Mira, ahí está Israel desde Egipto, etcétera, etcétera. Le vamos a empezar a poner un montón de información. Ya le van a entender, no se preocupen. Y la vamos a ir avanzando. Y la línea del tiempo va a avanzar. Y ahí sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Todo eso lo vamos a entender muy bien. Ahí está Nabucodonosor con Babilonia. Ahí está el oso. Eso ya lo vimos, pero te fijas cómo entra en la línea del tiempo. ¿Sale? Sigue avanzando, sigue avanzando. Y para no hacer tan larga, pues tiene un montón de animaciones. Imagínate, nos vamos a ir después al nacimiento de Cristo. ¿Sale? El año 4 antes de Cristo aproximadamente, ¿sale? Se va a explicar qué onda, todo el rollo. La muerte del Mesías en el año 30, 33 aproximadamente. Sigue avanzando y aquí está, mira, la ascensión de Jesús, el Pentecostés, la conversión de Pablo en Damasco, el concilio de Jerusalén que aparece en Hechos. Y si pudiera seguir avanzando y avanzando y avanzando, literalmente vamos a empezar a llegar al año 132 después de Cristo. Y si sigo avanzando, llegaremos al año 155 y así seguiré avanzando, pero ahorita explico por qué estoy haciendo esta broma. Seguiré avanzando y llegaremos al año 188, estoy picando al azar, ustedes me comprenderán, ¿verdad? 250 después de Cristo, luego, ¿qué es esto aquí? 310, atención con Constantino, que ustedes ya también conocen de Constantino un poquito. Entonces, empezamos en el 1400 antes de Cristo, ¿sí? Fíjate nada más, 410 Agustín de Hipona, si es que saben algo de él, ya más o menos se imaginan que vamos a platicar de él, ¿de acuerdo? Después vamos a ver un poco de la caída del Imperio Romano, la Alta Edad Media, bueno, esto ya es mucho después, ¿verdad? La Alta Edad Media, la Plena Edad Media, la Baja Edad Media, sigue avanzando y mira, llegaremos al año 1516. Imagínate, ya vimos 3000 años de historia con el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, importantísimo eso. Veremos un poquito de la Reforma Protestante que más o menos está en el mismo año. Pero la cosa acá es que este tema, todo el tema número 4, termina con este versículo que ves en la pantalla. Porque si te fijas, hay toda una historia enorme que no conocemos y que les dejé ahí de tarea que hoy empezamos a ver el documental. Y la pregunta que les hago al final en el tema 4 es esta. Entonces léanlo conmigo por favor en Jeremías y le van a entender muy bien. Dice, así dijo el Señor, Yud Hei Vav Hei, así dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él
Y hallaréis descanso, encierra esa palabra descanso, hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sale? No vamos a leer ahorita eso a lo que sigue porque está feo, pero quiero que se fijen en lo que dice. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Piensen en la línea del tiempo. ¿Sí? Si les hablo de sendas antiguas, díganme un año de sendas antiguas. Que realmente sea senda antigua. Claro, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Si tú ya viste el tema de tú eres familia con su servidor, te das cuenta que les pongo un circulito de color rojo que es Éxodo 20. ¿Alguien ya llegó a ese punto? Bueno, ese circulito Éxodo 20 para mí es el punto de partida y se lo recuerdo todo el tiempo. Entonces, si me dices, ¿cuál es la senda más antigua? Pues cuando inició todo. E Israel se conforma como Israel, como nación y como la nación del Señor a partir de Éxodo capítulo 20. Entonces tú me dices, ay sí, sendas antiguas, hablemos del año 300 después de Cristo. No, ya está muy moderno eso. Bueno, del 1500, vamos a hablar de la Reforma Protestante. Uy, más moderno. ¿Sí me explico lo que voy diciendo? Si hablamos del 300 antes de Cristo, uy, muy griego. ¿Se fijan? Ah, bueno, vamos a hablar del 110 antes de Cristo. Uy, muy babilónico. ¿Se entiende lo que vamos diciendo? ¿Cuándo es lo más antiguo? Pues, como dijo Orlando, Éxodo 20. Entonces dice acá, párense en el camino, o sea, de lo que están camine y andando, párense en el camino y pregunten por las sendas antiguas. Así, oye, ¿qué es lo más antiguo que sabes? Y dice, pregunten cuál sea el buen camino y andad por él. Sugerencia, casi que instrucción, anden por las sendas antiguas. Y hallaréis descanso. A ver qué le suena el concepto de descanso en medio de todo esto. A Shabbat. ¿Se fijan? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y digo que está feo, porque esa fue la respuesta. Subrayen ahí ese no. ¿Sí? Esa fue la respuesta de Israel. ¿A quién? Al Señor, ¿en boca de quién? ¿De cuál profeta? De Jeremías. Por eso Jeremías se la pasaba, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¡Llorando! Yo no entiendo cómo no lloraríamos uno. O sea, yo si fuera Jeremías también estaría chille. Porque, no me puedo mover. Porque literalmente te dice, oigan, pregunten y vayan. No queremos. ¿Qué haces? ¿Qué haces como profeta? ¿Te acuerdas de Yeshua cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise juntar? Te mandé a los profetas, pero ¿qué le hacían los profetas? Los mataban. A los que enviaba por ti los apedreaban. Y aquí tienes a Jeremías diciendo, oigan, ¿qué les parece si vamos y las sendas y vamos a descanso? El Shabbat, ¿no? Va a ser una refrescura para... No queremos. Por eso, no te sorprenda que cuando alguien le explica sobre algo le dices del Shabbat, que te haga el super fúchila, así que te diga, ¿de qué me hablas? Claro que no, guácala, ¿qué es eso de no puedes comprar, no puedes vender? No, guácala, no. ¿Por qué? Porque son la misma respuesta que dieron en aquel entonces. No andaremos. Se acabó. ¿Alguna vez alguno de ustedes dijo eso? No andaremos. Y después ya dijo, no, está bien, sí andaremos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es el Señor haciendo como hemos dicho, una operación completamente espiritual. ¿Sale? Usamos el principio de la primera mención para resolver cuál es la forma más correcta de ir a las sendas antiguas. ¿Sale? El principio de la primera mención, ustedes lo han escuchado algunas veces que lo menciona justamente Alberto, que lo menciono yo, que lo menciona Lincoln, ¿de acuerdo? O Joseph también. Y es una herramienta de hermenéutica, que es una técnica para interpretar textos, para construir una doctrina sólida y coherente con toda la escritura. ¿Alguna vez habéis escuchado esa palabra hermenéutica? ¿Sí? ¿En dónde la escuchas regularmente? ¿En palabras de quién? ¿O en contextos de qué tipo? Cristianos. ¿Y con qué tipo de personas? Calvinistas. Más sencillo. Yo lo escucho, por ejemplo, con pastores. Con la gente así de que se encarga de enseñar todo eso, ¿no? En los institutos bíblicos. ¿Tú nunca lo has escuchado? Es una materia, literalmente. Es una materia que puedes llevar en tu instituto, en el instituto bíblico, y se llama así hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica? Interpretación de los textos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Utilizando el principio de la primera mención. Y es una cosa que se los comparto así con tanto detalle, porque ustedes y yo deberíamos todo el tiempo utilizar eso. Cuando veas una cosa que sale por primera ocasión, revisa por alguna ocasión, tú revisa cuándo fue la primera mención que se hizo de ese concepto, o alusión de ese concepto. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto de
los dos testigos que salen en la transfiguración, Moisés y Elías, no es la primera ocasión que se menciona allí. Se mencionó mucho antes en la Torá. Bueno, mucho antes en la Torá. ¿Sí? ¿Y qué haces? Bueno, entiendes que eso viene a respaldar y a confirmar que lo que está sucediendo es certero al 100%. ¿Sí? Entonces, utilicemos el principio de la primera mención para esto y para todos los demás temas. ¿Sale? Y va a ser algo muy, muy efectivo a la hora de la interpretación de lo que estás aprendiendo. La primera vez que se menciona un día que el Señor aparta, que el Señor bendice, que el Señor santifica y hace cierta actividad, está en, ustedes díganmelo, en Génesis, ¿qué, cuál, cuándo? ¿Uno? Alex, ¿tú qué dices? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuál es la primera mención del concepto del día del Señor? Así, que aparta, bendice, santifica y hace cierta actividad. El día 7. El día 7 de la... Ah, Es en Génesis 1. correcto, ¿se fijan? Entonces, si me hablan de sendas antiguas y de las más antiguas, ¿cuál podría ser? Pues Génesis. ¿Se fijan? O sea, Génesis 2, está cerquitita, Pati. Génesis 1, el 2, vamos por favor todos juntos. Génesis 2, del 2 al 3, por favor. Génesis 2, del 2 al 3. Dice, y acabó el Señor en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra, de toda la obra que había hecho en la creación. Subrayen por favor ahí la palabra reposó, bendijo y santificó. ¿Sí? Ese es el primer momento en la historia bíblica donde un día es apartado, santificado, bendecido por Dios mismo. Ay, pero es que ahí no dice que es el día del Señor. No te preocupes, pero si te fijas tú que está hablando del concepto de porción de tiempo, que es día. Un día, por parte del Señor, lo bendijo y lo santificó, ¿sí? Y en él dice que reposó. Entonces, la primera ocasión en toda la Biblia que se menciona que a un día le sucede algo interesante es aquí en Génesis 2, del 2 al 3. ¿Sí? Apartado, santificado y bendecido. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros llevarlo esto a los apuntes? Les pongo el apunte de su servidor y es acá, mira. El día séptimo, según la Biblia, no según yo o los judíos, según la Biblia en Génesis, se ve distinto. Además, se ve apartado, se ve santificado y bendecido. En las versiones, en algunas, dice, y déjenme por favor ahí, revisan por favor ahí en su Biblia, donde dice el séptimo día y un asterisco. ¿Alguien tiene eso? Donde dice Génesis 2, del 2 al 3, un asterisquito que diga, aquí equivale a sábado. ¿Tú no lo tienes, amigo? En las versiones más tradicionales antes, en todas decía un asterisco y abajo venía al pie de la página a qué se refería ese asterisco. ¿Sí? En tu Biblia, creo que puedes tener en la virtual, a veces sí aparece, no sé si estás en alguna aplicación o en... No, en una aplicación, pero no me parece. Mira, ¿me ayudas porfa a entrar en Biblia Gateway? O sea, tú googlea tal cual, Génesis 2, así, y te va a salir como la segunda o el primer resultado, Biblia Gateway. Sí. Y luego métete ahí y fíjate, hay un engranecito que te aparece y dice como cross-reference y... Bible Book List. A ver, ¿quieres ver? ¿Alguien tiene ese asterisquito? No nos vamos a ir hasta encontrar el asterisco. No, se queda nada. Es que, ¿sabes qué? Ahí te das cuenta aquí, miren, en el engranecito. Y luego aquí... De ajustes, ¿no? Ah, mira, como quiera ya lo tenía. Aquí, mira. No, fíjate que ese también. Ahí está el séptimo, pero no tiene. No lo tiene, ¿verdad? Y la mía tampoco. No te preocupes. Sale. ¿Nadie lo encontró? Héctor, ¿tú no lo tienes? En esta no, pero sí lo he visto yo. Sí, yo también. Ya lo había visto.
déjame ver la tuya cómo aparece. Esta es igual que esta, pero déjame aquí. Pero mira, tienes una referencia. Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. ¿Sí? Él tiene una referencia bien interesante en Éxodo 20:11 que al ratito vamos a revisar. ¿Sí? Pero tú ya sabes que dice Éxodo 20, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué dice? A ver. Los mandamientos, los 10 mandamientos, las 10 palabras. ¿Sale? Entonces, tarea para todos es revisar en todas las Biblias de su casa si en alguna Biblia tiene ese asterisco. Antes todas la tenían. Yo iba a la iglesia y se los prometo que me pasaba eso. Mira, aquí lo tiene. Acabo de decir, te manda a Hebreos 4, de 4 a 10. Vamos a revisarlo más adelante. ¿Sale? Yo lo he visto más en el Nuevo Testamento. Puede ser también, pero en la Biblia que yo tenía cuando era niño, que era una Reina Valera bien simple, en todas las veces que decía el día de reposo, decía aquí equivale a sábado. Dame un segundito, mi estimada Lore. Adelante, mi estimado amor. Todos los versículos que dice ¿En relación? relación, Ajá. o sea, vienen aquí varios versículos, dice Éxodo, Hebreos, Deuteronomio, Isaías, Éxodo 28, 11, Éxodo 23, 12, Juan 5, 17. Ya. Todo eso son puras referencias cruzadas que nos van a servir, por supuesto que sí. Y eso ya lo hemos estado practicando, entonces nos van a servir, por supuesto. ¿Vale? Bueno, tarea para todos es eso. Vean en sus Biblias de su casa, les prometo que en alguna debe estar. Porque eso era como muy tradicional. Los editores antes así parecía. Ahora que no, son el primer grupo, literalmente son el primer grupo que les explico esto, y en ninguno aparece eso. ¿Sí? Aquí equivale a sábado, ¿sí las referencias? Mira, por ejemplo, aquí en Juan, como dice Lore, o sea que es el Nuevo Testamento, como dice Lore, aparece todas las veces que se menciona en Juan 5, y es lo que te decía de Biblia Gateway. Aparece como sus pies, sus notas al pie de página, y aparece, por ejemplo, en el versículo 9 de Juan 5, algo del día de reposo, y dice, aquí equivale a sábado. Aquí equivale a sábado, aquí equivale a sábado, aquí equivale a sábado. ¿Sí? ¿Sí? Debe de salir en alguna versión, se los prometo. No es como algo difícil, no es extraño, no es un rollo mío. Está, ¿sí? Entonces, tarea para todos, búsquenla. Ahora, la cosa acá es que, aunque no diga que equivale a sábado, tenemos la referencia de que sí equivale a sábado, por lo que acabamos de ver con Alberto, ¿sale? Pero la pregunta es, ¿qué día es el día del Señor en nuestra cultura? El domingo. ¿Verdad que sí? O sea, se ha instalado esa idea de que es el domingo, el día del Señor. Pregunta para ustedes. Fíjense la pregunta bien simple, no es una pregunta religiosa ni bíblica, así. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el día para nosotros séptimo de la semana? En nuestro calendario. Domingo. El séptimo día es el domingo. ¿Cierto? Súper seguros de que el domingo depende del calendario. Fíjate lo que dice Pau. Porque el calendario, ¿qué vemos en el calendario? ¿Por qué depende del calendario? Porque hay calendarios que inician en domingo como día 1 y hay calendarios que en lunes. Bueno, si yo les digo a ustedes que el domingo es el primer día de la semana, ¿alguien está de acuerdo conmigo con esa idea? Sí. ¿Sí? O sea, cuando yo era niño, la semana empezaba en domingo. En tu caso, ¿no? Tú siempre has dicho que la semana inicia el lunes. Claro. ¿Sabes por qué también? Porque dices fin de semana y el fin de semana incluye la noche del viernes, el sábado y el domingo. ¿Sí? Cuando yo iba a la iglesia decían, el pastor, el día del Señor es el primer día de la semana, porque lo primero se le entrega al Señor. ¿Sale? ¿Ya te acordaste de eso más o menos o algo así? No, pero verán El concepto, ¿no? Okay. Fíjate nada más esto. Estamos en medio de una sociedad donde no sabe diferenciar, y te lo digo así de corazón y con mucho respeto, no sabemos diferenciar si el primer día de la semana es domingo o es lunes. Pero déjame, te lo digo desde ahorita, te voy a hacer un súper spoiler. El día de que, este rollo de por qué el lunes es día de la semana 1 y por qué el domingo, eso tiene que ver con una norma ISO, ¿sí? Una norma de estandarización a nivel mundial, que dijo, ¿sabes qué? Todo, así, fecha y hora van a aparecer en cierto formato y eso incluye cómo va a ser contada la semana. Y la semana empezará siempre por esta norma ISO, que se empujó muy fuertemente allá en el 2004. Después se los pongo en la pantalla para que lo puedan apuntar, no se preocupen. Pero por allá del 2004 se impulsó muchísimo la idea de que todas las personas deberían comprender que la semana empezaba en lunes y no en domingo. Y de hecho, ¿sabes una cosa? Empezaron a imprimirse calendarios a partir del 2004 muy fuertemente, donde la semana empezaba en lunes. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con los más chicos que empiezan a entender cómo funciona un calendario? ¿Cómo es un calendario? ¿Cómo se ve un calendario? Pues van a empezar a creer que, en efecto, la semana empieza en lunes. ¿Se dan cuenta de eso?
De aquí están. Sí, todos. Fíjate, en un calendario como el de Outlook o el calendario de la computadora, la que sea, tú le puedes poner cuándo quieres que inicie tu semana. O sea, entonces, si yo vivo en una casa donde mi papá trabaja el fin de semana o donde mi papá lo que sea, o me cambia el calendario y yo siempre estoy expuesto a ese calendario, yo voy a entender que la semana funciona diferente. Ahí como aparece. El domingo. Que empiece el lunes. En el 2003, por ejemplo, ya desde antes. Acá como tienes, en domingo, o sea, yo siempre he creído y yo siempre he sabido, y luego es que yo soy medio obsesivo compulsivo, entonces es como que el domingo es el primer día de la semana, ¿sí? Y el sábado es el séptimo día de la semana. Entonces ya te vas fijando por qué estamos en medio de todo esto. Porque incluso hasta para nuestra sociedad a nivel mundial hemos entrado en un conflicto. En Génesis 2:3 vimos, el Señor reposó, el Señor bendijo al día séptimo, que aquí equivale al sábado, y lo santificó. ¿Sí? No hay ningún otro día en toda la creación que tenga que ver con esto, con estas tres palabras. Escuchen lo que les voy a decir. Qué interesante que a pesar de que hemos estado viviendo muchos años después de la creación, sigamos viviendo en un sistema donde tenemos una semana de 7 días. ¿Se habían puesto a pensar que todo el mundo se rige en el concepto de 7 días de la semana por causa de la creación del Señor? O sea, por más que queramos disfrazar, por más que se quiera manipular y por más que se quiera cambiar lo que el Señor ha hecho y dicho, siempre está ahí como quiera el Señor presente y pendiente. Por mínimo, en el conteo de 7 días de la semana. De hecho, contar la semana en 7 días es una cosa bastante poco práctica, o muy poco práctica. Lo mejor sería contarla por 6, o por 8, o por 12, porque se puede dividir, puede sacar múltiples, etc. Pero por 7, qué interesante que es el número. ¿Sí? Bueno, veamos estas tres palabras porque aquí nos importa mucho. Ustedes ya saben hacia dónde nos dirigimos. Fíjense nada más esto. Vamos a hablar de reposo. Esta palabra me gusta mucho y la van a comprender hoy, pero de la manera así ya muy técnicamente correcta. ¿Sale? No que no la tuvieran correcta, sino que ahora la vamos a tener completa. ¿Sí? La palabra reposó, que utiliza ahí Génesis 2, del 2 al 3, es la palabra Shabbat, pero Shabbat con V. ¿Sí? O sea que ¿cómo se pronuncia? Shabbat. O sea, es una V dental. ¿Cómo se dice así? Cuando haces así, V, porque esta es de labial, ¿no? V, Shabbat. A ver, digan Shabbat con V. Ahora digan Shabbat con B. Shabbat. Exacto. ¿Sí? Son palabras diferentes. ¿Qué? Sí, son palabras diferentes. Y te va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que se hace en Shabbat. ¿Sale? Shabbat, H7673, es un verbo que significa, de verdad, subráyalo muy bien ahí en tus apuntes. Si tienes marcatextos, marca o subraya sobre tu palabra, que es parar, detenerse o cesar. Estas tres palabras, subráyalas muy bien. Parar, detenerse o cesar. ¿Cómo me tradujeron esta palabra al español? Reposó. ¿Hay diferencia de decir reposar a parar? ¿Sí hay diferencia? Sí. Sí la hay. Sí, sí. Muy cañón. Hay mucha palabra diferente. O sea, es semejante quizá, pero de verdad que en profundidad no es lo mismo decir voy a reposar, dijo el Señor, voy a parar, voy a cesar. Y la verdad, si te pones a pensar, estaba creando durante 6 días, pero el séptimo día, ¿qué hace? Paró. No dijo reposó, dijo paró, se detuvo, cesó su trabajo, cesó su obra. Ya luego me lo explica, y sí lo explica mejor, porque dice en el 2.3, me regreso un segundito, ahorita me regreso para acá, dice porque en él reposó de toda la obra, no es reposó. ¿Cuál es la palabra correcta? En él cesó la obra. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, ahí en tu Biblia, por favor, ayúdame a escribirlo así, donde dice, las 2 veces donde dice reposó, cámbialo por, así ponle una marquita arriba, ponle cesó, con acento en la O, cesó de hacer su obra. ¿Cómo dice acá? Esta es muy buena. Esta va a ser la que nos vamos a regir todos. ¿Es cierto? Había una maestra que teníamos que era así de broma, ¿no? De que, no, es que sabes que en la Biblia no viene esa marquita de que no, pues tu Biblia no sirve, tírala a la basura. Y de que no, sí la tiene, sí, recógela. Entonces, es una broma. Ok, detenerse con propósito. Dios cesa porque la obra estaba, ¿qué?
completa, no porque estuviera fatigado. Si me dices reposar, yo pienso que estás cansado. Voy a reposar. Voy a reposar la comida, pues te echaste un montón, no sé, de pan o de churro, del mal del puerco. Pero el Señor no tenía mal del puerco de crear, sino que Él está descansando. No, Él está pausando, está cesando de su labor. ¿Sí? Y esto te debe de empezar a ti a hablar sobre cómo se vive el Shabbat. ¿Qué se hace en Shabbat? Fíjense, volteen a ver mis labios, por favor. ¿Qué se hace en Shabbat? Shabbat. ¿Sí? Ahora díganlo ustedes. Yo lo pregunto y ustedes contestan. ¿Qué se hace en Shabbat. Díganmelo. Shabbat. Eso. ¿Ya ves la diferencia? Sí. No porque no voy a reposar. Y ahorita, Voy a dormir. no. Ya le van a entender por qué no. Sin embargo, ya tienen la resolución ahorita bien cercana, porque no es un día tuyo. Es un día del Señor, así, del Señor. O sea, es suyo. Me deja habitar, me deja transitar en Él. Y me dice, ¿cómo? Él me puso el ejemplo. ¿Qué hizo Él? Shabbat. ¿Qué hago yo? Shabbat. No, pero es que necesito hacer y necesito ir a comprar. No. Shabbat. No, pero es que ese es el mejor día de la semana para comprar, para vender, para hacer, para comerciar, para ir. No. ¿Sí? Yo tenía mucho tiempo que no salía en un Shabbat y alguna ocasión necesité salir también para servir y cuánto. Y no sabía cuánto tráfico se juntaba en el sábado en la mañana. Yo no tenía ni idea y dije, ¿qué es esto? Claro, mucha gente va a hacer las actividades que no hizo entre semana y entre las 10 y las 12 del mediodía aprovechan para salirse, se levantan medio tarde. ¿Sí? Entonces yo dije, no, qué precioso es Shabbat en Shabbat. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Les causa el hecho de entender esta cosa técnica, sí les causa verlo diferente o no? Sí. ¿Verdad que sí? Es como, o sea, no es como que nada más reposar, no, es parar, ¿sale? Segunda cosa que hace el Señor, lo bendijo. Esa palabra me gusta mucho, bendecir. Bendecir es la palabra, viene de la palabra baraj, H1288, acuérdate que te estoy poniendo aquí el código del diccionario Strong. Ya sabes tú que el diccionario Strong es una herramienta muy básica, pero funcional, para los estudiantes de la Biblia que quieren literalmente conocer el significado original de la palabra de la Biblia. Tienen un código, ¿de acuerdo? Todas las del hebreo están numeradas, desde la 1 hasta la que se acabe. Y luego todas las del griego están numeradas. Las del hebreo empiezan con la H de hebreo y las del griego empiezan con la G del griego. ¿Sale? En este caso, bendecir es una palabra, la del hebreo, 1288 en orden alfabético según James Strong. ¿Sale? Y bendijo, o baraj, es darle un valor especial que trasciende el tiempo. ¿Sí? Es un valor que trasciende el tiempo. Es un día reconocido, exaltado, abrazado por Dios mismo. Fíjate, esa palabra baraj se relaciona porque viene de la misma raíz con otra palabra que es berej. Berej, eso lo vimos también en la historia de una familia o en Tú eres familia. ¿Se acuerdan quién le decía al Señor que lo bendijera? ¿O a quién le decía el Señor, bendíceme antes de irme? ¿Se acuerdan? ¿Le decía quién a quién? El ángel le decía a Jacob. Esa cosa está medio confusa, pero en la historia de Tú eres familia se ve muy bien. En la historia de una familia se ve muy bien, ahí lo explicamos. ¿Sí? Me acuerdo de alguna ocasión que eso igual se lo compartí yo a Lincoln y le decía la importancia de que sí lo mencionáramos. Porque muchos otros profesores del curso básico que vivieron con Lincoln no lo mencionaban. ¿Sale? Ahora te das cuenta porque es muy necesario. Cuando dice que el Señor baraj al día séptimo, ¿qué significa eso? Bueno, si baraj viene como de rodilla, que es arrodillarse, tal cual, cuando le decía el Señor a Jacob, póstrate, para que conozcas cuál es tu lugar. Bueno, ¿qué significa que Dios esté baraj al séptimo día? ¿Qué significa eso? ¿Que Dios está postrando ante el día séptimo? No, que lo está elevando. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué haces cuando tú te postras? La otra persona, ¿cómo queda? Exaltada. Entonces, es una doble función. Yo conozco mi lugar y eso que estamos exaltando o que eso que estamos arrodillándonos se eleva. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sale? Es como si te dijera, Dios no puede estar más grande de lo que ya está, pero yo sí puedo estar más abajo.
frente a Él. Yo sí puedo postrarme frente a Él. Entonces, cuando dice el Señor que Él lo bendice al día séptimo, ¿qué está haciendo? Dándole un valor especial. Lo levanta. O sea, fíjate cómo está mi movimiento de manos, por favor. Es como si dijéramos día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y Shabbat. Todos los demás días no tienen nombre. Todos los demás son días. ¿Sí? Luego se me olvidó cómo se dice en hebreo, pero es Yom Echad, Yom Sheni, Yom... Ya no me acuerdo. Es que del 1 al 6 no vas a contar. Mi hermano es el que sabe contar en hebreo ya. ¿Sí? Yom 3. A explicarle, ¿no? Perdón. Ok. Yom es día, ya saben, ¿no? Yom sexto, no hay Yom séptimo. Es Shabbat. ¿Y cómo se ve esto comparado con los demás? Un poquito más alto. ¿Sí? Porque ese día, ¿a quién le pertenece? Al Señor. ¿Se dan cuenta a qué se refiere cuando dice lo bendijo es? Se le da un valor distinto. ¿Sale? Aquí está, es un día reconocido, exaltado y abrazado por el Señor mismo. ¿Sale? Y último verbo es lo santificó. Esta palabra santificó es la palabra del hebreo 6942 o 6942. ¿Sale? Separar para uso sagrado. Ya sé para qué me voy a detener. Ya entiendo para qué se detiene la cosa aquí, el tiempo, para qué la gente no debe de salir al tráfico. Porque es un día para uso sagrado. De hecho, es la primera vez que algo es declarado santo en toda la Biblia. Escucha esto, es la primera vez que es algo declarado santo en toda la Biblia. Y te digo una cosa, y si lo estás notando, no fue ni un lugar, ni una persona, sino que fue un día. Cuando yo entendí esto, a mí me voló la cabeza porque dije, claro, nos encanta decir, oh, sí, el Señor lo santificó, lo apartó, y al pueblo de Israel, y a los levitas, y después de los levitas, a los sacerdotes, y no, lo santificó. Pero antes de todo eso, el Señor enseñó qué es santificar. Y no lo hizo ni con una persona, ni con una cosa, ni en un lugar, por ejemplo. ¿Estás bien, mi estimadísima Bere? ¿Más agüita? ¿No? La palomita. Haz así. O si no, un migajón. También a veces con el migajón te lo pasas y se va. Separar para uso sagrado. ¿Sí? O sea, vamos a entenderlo entonces las tres juntas. ¿Sale? En Shabbat. ¿Ah? Se detiene uno. Porque tiene un valor especial. ¿Sí? Superior. Y ese día es para uso sagrado. ¿Te das cuenta? Es que el niño no le gusta. Ya, o sea, imagínate, habiendo así la cosa así magnífica. No, es que el perrito. No, es que, no sé, es que, no sé, los amigos. ¿Qué van a decir los amigos? Cuando el Señor te está diciendo, oye, este día es conmigo, mira, vas a convivir junto conmigo, vas a entrar en mi presencia, vas a entrar en mi santidad, vas a conocerme a mí. Sí, nada más que, ¿qué crees? Hay que trabajar. Imagínate que el Señor, o sea, así, todo. Y tú, sí, nada más que necesito ir a trabajar, porque ¿sabes qué? Sino que ¿cómo? Y el Señor, no, espérate, yo me encargo de ese día, yo te voy a proveer, tú nada más, como lo aprendíamos el sábado pasado, ¿se acuerdan? Tu trabajo es ser como Yeshua. No, tengo que trabajar. No, tu trabajo es ser como Yeshua. ¿Ya te das cuenta? Entonces, esto es alinearse con Yeshua, alinearse con su palabra. Y créeme, no hay desperdicio en esto. ¿Se entendió esa parte? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Vámonos a lo que sigue, por favor. Fíjate nada más. Este es el único día que combina estas tres acciones divinas. Una pausa, una bendición y una santificación. Esto lo convierte en el día del Señor desde la raíz. Ya lo sacamos. Todo esto fue para revisar cuál es el concepto del día del Señor en las sendas más antiguas. En las más antiguas. No, pero es que yo ya sé que el día del Señor, según lo que dijo Agustín de Hipona... No, espérate. Eso es muy moderno. No, pero es que los apóstoles... Eso es muy moderno. O sea, vámonos a lo más antiguo. ¿Sí? Es que en el concilio de tal... Vámonos a más antiguo, pues. ¿Sí? Y si me permiten, le van a entender muy bien ahora que están viendo estos videos. Por eso es que la reforma no funcionó como debería haber funcionado.
porque no fue tanto a las sendas antiguas, se quedó mucho en sus concepciones. Sí es cierto que aprendieron sobre la gracia, pero no con la gracia basada en las sendas antiguas. Sí es cierto que aprendieron, por ejemplo, del perdón, pero no con las sendas antiguas. Y así podríamos seguirle, pero no con o sea, si lo hacemos sin las sendas antiguas, estamos tronadísimos, estamos fritos. Por eso necesitamos las sendas antiguas, ¿sí? Fíjate nada más, le voy a poner un chart. No termina, por favor, amigo. Le voy a poner un chart, o sea, una tablita, que me gusta mucho cómo quedó, porque quisiera que notaran así cómo se ve este concepto de la distinción. Esto es como una cosa extra que podría servir muchísimo para que le entendamos un poquito más, ¿sale? Para que lo veamos todavía más visualmente, ¿sale? Para que sea más visual. Fíjate. Este chart, aquí está. No lo tienen que apuntar, quiero que lo vean, por favor. Fíjate cómo está la creación en una semana. Yo te dije que este es el único día que combina estas tres cosas, ¿sale? Fíjate nada más. El día 1, ahí está lo que se creó. Ahí está. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom Shishi y Shabbat. Ese no tiene nombre, perdón, ese es el único que tiene nombre, ¿vale? Y menciona, por ejemplo, aquí está, que vio Dios que era bueno, se mencionó dos veces ahí en el día 3, que era bueno lo que había creado, el día, que bueno, era bueno tal cual. El sol y las estrellas también menciona que es bueno, las aves y los peces, muy bueno, mencionan los animales. Y en el día 7 no se evalúa como bueno, porque su función está en su nombre. Esto es bien interesante, o sea, no es como, ¿qué se creó en el día? No es qué se creó en el día 7, sino qué es el día 7. ¿Te das cuenta de eso? Y luego fue bendecido, aquí no, o sea, ninguno de estos 4 días. Y luego acá sí se bendice, pero no al día, sino a la creación, ¿sí? Y lo puedes leer tú en estos versículos. Sin embargo, en el 7º día sí se bendice al día, ¿sale? Y luego después fue santificado, ninguno, excepto el 7º día. ¿Está bueno? Entonces, si te llegara, no, es que sí dijo, no, espérate, pero está hablando de la creación, no está hablando del día, y eso es algo bien diferente, ¿sale? Ok, sigamos, familia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Les está hablando el Señor? Eso. Es tiempo de sanar, querida familia. No es un día judío el concepto del 7º día, perdón, el concepto del Shabbat, ¿de acuerdo? Sino el único día al que Dios le puso nombre y lo diferenció de todos los demás. Lo observó y lo vivió Él. Otra vez, lo vivió, me faltó una ahí, perdón, lo vivió Él. O sea, olvídense, no, es que eso es bien judío. No, o sea, te estás dando cuenta que lo vivió Él. O sea, ¿Dios era judío entonces? No manches, pues claro que no. O sea, ¿habrá algún día en que esto lo haya descargado a la nación como instrucción? O sea, todo lo que el Señor hace es algo, fíjate, es algo que Él hizo. Ahora te hago una pregunta. ¿Eso que Él hizo, lo descargó como instrucción? Pues claro que me dirás. ¿Sí o no? O se quedó nada más como que, pues yo lo hice últimamente, si lo quieren hacer bien y si no, pues se los instruyó. Y aquí te das cuenta cómo funciona el sistema del Señor, cómo funciona como un padre. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo? Yo lo hago. ¿Sale? Y después te lo voy a instruir. Yo no te puedo instruir algo que yo no hago. Todavía incluso mejor, no te puedo instruir algo que yo no soy. Porque sería incongruente, inconsistente. Imagínate que el Señor te dice, hazlo, y Él jamás mostró cómo. Cuando entendiste ahorita la palabra Shabbat, que es esto creo que se dice dental, no me acuerdo, pero Shabbat dental es como pausar. Ya entiendo. Él quiere que yo me detenga. Porque ese es lo que Él hizo. Perfecto. Déjame intentar imitarlo. ¿Tú crees, imagínate, tú crees que un padre que intentas agradarle te va a dejar en la ruina? ¿Te va a dejar desamparado? ¿Te va a dejar sin comer? ¿Te va a dejar así súper desbalanceado económicamente porque ese día no lo trabajaste? ¿Tú crees? Pues creo que no. ¿Qué tipo de Dios sería ese? Por supuesto que no. La respuesta es sí. Sí lo instruyó el Señor en algún momento y ustedes ya saben en dónde está la instrucción. En Éxodo capítulo 20. Vamos por favor todos juntos a Éxodo 20 para recordarlo ahí, verlo y tenerlo muy presente. Éxodo capítulo 20. Éxodo
capítulo 20. Esto de verdad debe de generar un efecto inmediato en sus vidas. Lo que están aprendiendo debe generar un efecto inmediato en sus vidas. Por mínimo, aquí, así que en tu mente esté trabajando así como un relojito, como una maquinita, una locomotora. O sea, que esté tu mente trabajando sobre estas concepciones ahora que venga este siguiente Shabbat. ¿Sí? No es el día del servicio. Olvídense de que es el día donde hacemos el culto. No, no, no. No, o sea, este es el día del Señor. ¿Sí? En el día del Señor me puedo enojar. En el día del Señor me puedo distraer. En el día del Señor, ¿qué hago? Shabbat. ¿Por qué? Porque Él está allí. ¿Sale? Vamos a irlo de verdad aplicando desde ya. Bueno, vamos a ir a partir del versículo 8. Ustedes tienen en sus, como lo vimos ahorita con Héctor, que lo llevaba a Éxodo 20:11. Entonces seguramente aquí está, lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 8, dice, acuérdate. Sí dice el asterisco. Ay, qué bueno, porque ya dije, no. Aquí no. dice, Bendito aquí Señor. equivale al sábado. Aquí equivale a sábado. Ahí está. No, sí, Ahí está. ¿Vale? pero no como So, asterisco, fíjate, como nota. acuérdate del día de reposo, aquí equivale a sábado, ¿cierto? Para santificarlo. Ahí en lo último. ¿Sí lo tienen así, verdad? Hay una notita. Ah, ya, sí, sí. Y ahí también referencia. Ahí está tu referencia, bien, entonces, Héctor. Muy bien. Ok, fíjense, déjenme les cuento una cosa así. Cuando el pastor decía lo que les dije, de ese es el día del Señor, porque no? Y yo leía esto, yo les prometo que yo decía, no tengo idea por qué el pastor no lo lee. Así yo decía. Si aquí dice literalmente, pero, o sea, yo estaba como inocente diciendo, ¿sabes qué pasa? Le voy a contar otro contexto más. A nosotros mi mamá nos enseñó a leer con la Biblia. Nos hacía practicar la lectura, o sea, el saber leer con la Biblia. Entonces, antes de salir de la casa, nos ponía a leer un capítulo a todos. Éramos 5 hijos, no 4. A los 4, todos leíamos un capítulo. Entonces leíamos 2 versículos, 2 versículos, 2 versículos, y luego ya nos íbamos a la escuela. Todos caminando ahí, ¿sale? Y yo decía, para mí es bien fácil porque aquí dice, porque acababa de aprender a leer. Aquí dice, aquí equivale a sábado. Y yo sé que estamos en domingo, ¿por qué dice él que el domingo? Pero después decía, no sé, y ya le seguía jugando. ¿Sabes cómo? O sea, pero yo ya tenía ese criterio, pero no lo tenía resuelto. De la razón. Pero bueno, aquí dice, para santificarlo. ¿Quién lo santificó primero? El Señor. Ejemplo que te deja para que tú también lo santifiques. ¿Qué es santificarlo? Apartarlo. ¿De acuerdo? Apartarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Esa palabra que aparece ahí, otra vez vuelve a ser Shabbat. Ese día es de pausa. Detente. No, pero es que, no, detente. Es que yo estoy acostumbrado a trabajar. No, detente. En el sistema del Señor se pausa un día a la semana. O sea, imagínate que el Señor te está diciendo, yo quiero que descanses, quiero que te detengas, quiero que ceses de trabajar. No, yo quiero trabajar. No, en el sistema, no, yo quiero trabajar. Imagínate. O sea, te das cuenta que el Señor quiere tu bien. No, yo quiero afanarme. Quiero estar bien afanado. O sea, no inventes. Dice, Shabbat, o sea, cesa, para el Señor tu Dios. Y te explica qué es cesar. Y ahora le vas a entender. No hagas en él obra alguna. Ah, ya sé. Eso es cesar. Obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, y aquí está la referencia de donde venimos que mencionaba Héctor, en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y Shabbat, con V, Shabbat en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo, ya sabemos qué es bendecir, que significa que lo exalta, lo levanta, dice, al día de reposo, aquí ahora sí es Shabbat con Bu de bueno, Shabbat, y lo santificó. ¿Está bueno? De ser un ejemplo, en Génesis 2, ahora se ha convertido en una instrucción. ¿Sí? Es una instrucción del Señor. Y fíjate que esto está en el top 10 de instrucciones que el Señor pudo haber dado. ¿Cuál es el top 10? O sea, los 10 mandamientos. ¿Vale? El top 10 son estos. Y no porque sean los más importantes, sino en los que podemos prácticamente hacer un resumen de todo eso. Si tú respetas estos primeros 4 y los segundos 6, estarás respetando al Señor tu Dios con todo tu corazón, amándolo. Y los segundos 6 son de tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí?
Entonces, ahí está. O sea, me estás diciendo, Ezequiel, que yo le demuestro al Señor mi amor al parar el Shabbat, al hacer Shabbat en Shabbat. Ustedes díganmelo. Sí. Por supuesto que sí. Sí. Y yo no sé tú, pero el que más beneficiado sale de todo esto eres tú mismo. ¿Que te va a incomodar? Sí te va a incomodar porque tu sistema en el que tú vives, en el sistema consumista, en el sistema capitalista y en el sistema de afán en el que vivimos en la actualidad, pues no te invita a eso. No te va a invitar jamás a eso. ¿Sí? Te va a invitar a que tiene que trabajar papá, tiene que trabajar mamá, y hay que producir y producir y producir, porque si no, ¿quién va a pagar las colegiaturas? ¿Quién va a pagar la gasolina? ¿Y quién va a pagar la comida? ¿Y quién va a pagar los viajes? ¿Quién? En lugar de decir, yo dependo del Señor. ¿Sí? Es que es más difícil también porque pues, es una costumbre de toda la vida, ¿no? O sea, hasta ahora que estamos conociendo realmente que lo debemos de guardar, pero pues yo toda la vida, el sábado era el día que iba al súper, que echaba lavadoras, que limpiábamos la casa, que hacías mil... Sí, o tenías compromisos, te invitaban y demás, ¿no? Y ahora que lo estamos guardando, a mí me costó mucho trabajo al Ay, Pati, yo principio. te entiendo. Ahorita ya, ahí la llevo, Ahí la llevas. pero Gloria al sí, Señor. fue difícil. Y es más, hasta dice que ni tu siervo, a veces el jardinero iba los sábados, ¿no? Y ahora le digo, no, ven el domingo. Y no, ¿por qué el sábado? No, es que el sábado yo estoy ocupada. Y así estoy. ¿Qué está haciendo? Shabbat. Pero ¿cómo? Sí, porque estoy delante del Señor. O sea, ¿para qué es tu pausa? Para estar delante del Señor. Y verás, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Fíjense esto. Se van a dar cuenta. Pásense la Isma, porfa. Se van a dar cuenta, escúchenlo por favor, antes de que hable Isma, que los tiempos del Señor son importantes. Es que puede ser el domingo. Ok. ¿Quién manda? Primero te lo voy a poner así. Segundo, hazlo el domingo si quieres. Avíntate por la libre. Date. ¿Sí? Solo acuérdate de esto. El amado tiene sus tiempos. Y lo vimos en Cantares. Dice que llegó el amado y le tocó a la amada. Y ella no le abrió. Y cuando ya se le antojó abrirle, o sea, él llegó en Shabbat, imagínate, llegó en Shabbat, y dijo, no, mañana, más un día, ya, mañana al ratito. Bueno, cuando ella quiso, ¿qué dice? Ya no estaba ahí. Y ya les conté lo de la mirra, ¿no? Que significa el olor a muerto, ¿sí? Entonces, es que yo cuando... No, espérate, o sea, o lo defines en tu criterio, o lo defines en el criterio del Señor, ¿sale? Y esta parte no la podemos romantizar. Necesitamos ser justos, como la palabra lo es, ¿sale? Vamos a irlo como quiera aplicando. Adelante, Isma. Cuando yo me preguntaba qué hacer y qué no hacer en el día de reposo, puse a buscar un poco como lo que decían algunos rabinos para tener como una orientación. Y entonces había como controversias entre ellos, diciendo que algunos decían que parte de lo que había hecho Jesucristo era el poder también como hacer la obra, ¿no? Que hacía milagros en ese día, ¿no? Hacer bien. Y parte de las palabras que utilizaba Jesucristo, pues también era acerca de que el día había sido para el Señor y que no el día, o sea, No, el darle el nombre para el sentido. día del Señor y del... Ajá. Y algo que también me preguntaba era lo que decían algunos rabinos, decían, es que tú, por ejemplo, en el caso de hacer ejercicio, decían, si es por salud, lo puedes hacer. Si no es por salud, entonces no está hecho. Entonces, aquí hay como de repente como cuestiones que no tengo claro y que quisiera saber como cuál es la directriz para saber exactamente sí o no, ¿no? Porque, por ejemplo, decían para algunas otras cosas, como es, si vas a hacer alguna actividad, pero va a ser para poder servir al Señor, está bien. Pero entonces aquí es también el cesar esa actividad, aunque sea algún propósito, por ejemplo, compartir a alguna persona o enseñar algo así, o no es adecuado. Es una gran pregunta. Definitivamente vamos a llegar a la sección de qué hacer y qué no hacer. Y yo sé que vamos a trasladarlo a qué se puede y qué no se puede. O sea, vamos a pensarlo con esa perspectiva y esperamos respuestas como decir, eso sí se puede y eso no se puede. Sin embargo, el criterio es muchísimo más, de verdad, más sencillo de lo que nos pudiéramos imaginar. O sea, no hay una lista de qué se puede y qué no se puede hacer,
¿Sale? Sin embargo, aquí te puedes dar cuenta, vamos a ver un criterio por ahorita, porque no estamos todavía en ese punto, mi estimada misma, pero aquí les voy a poner un criterio bien sencillo, ¿sale? Porque ya sé que ya estamos llegando a la hora, pero es esta, mira, cuando dice, no hagas en él obra alguna, ¿sí? Y dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, y empieza a decir quiénes, ¿no? Tú, obra tú, o sea, hace referencia a tu obra, ¿sí? En otro versículo de Isaías, ahorita a ver si lo podemos revisar, pero dice que apartas tu pie de hacer tu obra, ¿sí? Una cosa es mi obra y lo que yo quiero hacer para un beneficio personal y propio, y otra muy diferente es escuchar la voz del Señor y decidir ejecutar de Él, por Él y para Él, ¿sí? Y eso puede incluir un montón de cosas. Por ejemplo, alguien te puede decir, no puedes viajar en ese día. Pero ¿qué tal si es el día en el que el Señor te demanda que vayas con tal persona que vive en la Ciudad de México, por ejemplo, y te sientes con él a platicar? ¿Sí? Entonces no te puede decir, no se puede viajar, no funciona así. Es que voy a viajar por placer. Ay, pues es que esa es tu obra, no es la obra del Señor. ¿Ya me entiendes? ¿Mandé? Exactamente. ¿Es mi obra o es del Señor? Entonces es un criterio basiquísimo, pero muy efectivo para decir, ¿esto lo haría o no lo haría? Puedes trasladarlo, por ejemplo, a la parte de esto sería como representante de él, o sea, haciéndolo como representante suyo, o lo haría para mi beneficio. ¿Sí? Hay algo que también Ajá. se había comentado, por ejemplo, en los médicos. En los médicos, ajá. Porque le decían a él, si es Shabbat, porque curas al mismo Jesús, ¿no? Claro. Y entonces, pero pues ya entiendo lo que estás diciendo, si es para obra de Dios, es porque le voy a cobrar, ¿no? O sea, Ándale. Exacto, o sea, si el Señor te dice, ve y ora o sánalo, ve y recétale, ve y consúltalo, ve y haz de RCP, o sea, por decirte una cosa, o sea, te dice el Señor, ve hazlo, ¿me explico? Entonces, ya sé que RCP sería muy obvio, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿cuál es el propósito de eso? Eso es otro muy buen criterio, ¿esto amplía el reino del Señor o esto amplía mi dominio? O sea, me hace estar más rico, más enriquecido, iba a decir más rico, pero no, sino más enriquecido, o sea, más satisfecho de mi carne, ¿me explico? O sea, yo, por ejemplo, en el tema del ejercicio, yo ya tuve toda la semana para hacerlo. Ya me explico, o sea, y ya pudiste haber trabajado cada músculo 2 veces. Si quisiste ya, y tú muy fitness ahora, muy fitness ahora, sí, ¿no? Hasta en el sábado, ayer que hiciste domingo, lunes, martes, no, ahí sí me aventé, no manches. Entonces no es como, no, es que el Señor comprende. No, tú aprende a ser ordenado para poder ser obediente. ¿Te fijas cómo necesitamos trasladar la responsabilidad después de la instrucción? Si es bien difícil, por supuesto. Jesús llevaba la palabra hacia las personas y los fariseos le preguntaron por qué lo estaba haciendo, ¿no? Porque era Shabbat. Y él dijo que estaba en el negocio de su padre. No estaba haciendo otra cosa más que el negocio de su papá, no de él o de las personas. De hecho, le dicen a Jesús, ¿no? Y dice, no saben, no están enterados que los sacerdotes, ellos trabajan un montón el día de Shabbat. Y sí, tenían un chambal en el día de Shabbat. Sí, se cambiaban los panes de la proposición, se los debían comer, o sea, era un trabajo bien diferente el día de Shabbat. ¿Sale? Voy a cerrar con esto y voy a corregir a lo que dijo Bere y que te contesté así como en unanimidad. Pero me acordé, y yo creo que el Señor me hizo acordarme, de una vez que yo le contesté eso a mi maestro. ¿Sí? Yo le dije, escúchenla, está gracioso. Porque de verdad que yo le dije, no, es que sí está difícil eso, Miguel. ¿Y cuánto? Dice, bueno, mira, me dijo él, entendamos que lo difícil, ¿para qué? O sea, difícil, ¿por qué? Y luego me dijo, si el Señor te lo marcó, si el Señor te lo instruyó, ¿por qué te es difícil hacer algo que el Señor te lo demanda? Entonces cuando me dijo eso dije, espérate, tienes razón. Si yo digo que yo amo al Señor y que mi vida es para el Señor y que quiero ser coherente con mi amor con el Señor, si Él me dice, oye, ese día pausa, no, qué difícil. O sea, imagínate como empezarla al Señor, yo, hablo de mí, porque fue algo que yo le comenté a este maestro. No, Señor, es que fíjate que esto y que... Pero me amas. O sea,
esposas, piensen por favor un momento que tú le dices a tu esposo algo, que le pides algo y tu esposo, sí, pero es que fíjate esto y esto y esto, o no llega a la hora, o sea, te empieza a poner como excusas o comentarios y dices tú, o sea, ¿es mi esposo o es mi esposa, por ejemplo? Por qué tendría que casi que rogarle para pedirle algo? Y luego me concluyó con esta idea y me dijo, Ezequiel, y esto todavía lo guardo porque cada vez que me dan una regañada, necesito aceptarlo, porque me dijo, Ezequiel, el grado de dificultad es directamente proporcional al grado de orgullo. Y dije, no manches. Porque estábamos en vivo, además, o sea, estaban todas las pantallitas y yo, qué vergüenza, todos acá. Porque yo, y sí, es que es bien difícil, algo dije yo, ¿no? Que dijo, pero un momento antes de que desconecte, y yo, ¿qué pasó? El grado de dificultad es proporcional al grado de orgullo. Es decir, si yo te lo estoy diciendo y tú, no, se te va a hacer difícil. O sea, es como cuando le dice al Pablo que es darse cosas contra el aguijón, es dura cosa. O sea, se está golpeando, ¿saben qué es el aguijón, verdad? Es esta cosa que se enterraba en la tierra y que el buey iba arando, se encajaba y el buey jalaba, y el buey se ponía rebelde, empezaba a patear y se golpeaba él mismo. ¿Me explico? O sea, le dolía al buey. Entre más quería rechazar su función, le dolía. Entonces, ¿qué le dice al Pablo? Tú que andas persiguiendo, a ver, cálmate, te es cosa dura darte cosas contra el aguijón, o sea, darte patadas a ti mismo, o sea, estás peleando contra el viento y te estás golpeando tú solo. Entonces, cuando me dijo esto de, es difícil solo si eres orgulloso, le dije, tiene toda la razón. Entonces, cada vez que me vuelvo a conectar con él y me acuerdo de estas cosas y me dice lo que no me gusta, pero que está en la palabra, o sea, que literalmente saca de la palabra, ¿qué crees que hago? Y me acuerdo de esto, digo, hay orgullo en mi interior, por eso no me gusta. ¿Sí? Y se nota. Pónganse a pensar así, algo que te cause así como, no quiero dejar, si el Señor te lo marca, solo analízalo. Hay un cierto grado de orgullo en tu interior que te hace decir, voy a ir contra la voluntad del Señor. Yo sé que está difícil ahora en el ámbito de, a nivel social, a nivel organizacional, a nivel laboral, está difícil todo eso. O sea, todo el sistema funciona de esa forma. Yo sé que esa es la parte difícil y estoy muy de acuerdo. Yo más bien pensaría a nivel familiar. También, por supuesto. Me pegaría más. Por supuesto que sí. Ese es el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, las ideas que hablábamos con los hermanos, que ellos no están en esto, o sea, ellos no conocen a Dios, o sea, aunque nosotros les comentemos, pero ellos a veces, o sea, no lo entienden. Entonces, esa es la parte. ¿Y cómo se desdobla esto? Fíjense. Otra vez. ¿Por qué y para qué? Tenemos la invitación fulana de tal en pleno Shabbat. ¿Vamos o no vamos? Antes te pregunta, ¿es lícito o no es lícito? No preguntes eso. Pregúntate, ¿por qué iría? Y también, más importante, ¿para qué iría? ¿Me explico? Probablemente el Señor te dice, sí, ve, allá vas a ser luz y ser sal. ¿Ya me entiendes? Sí. Entonces tú vas pensando en, este día no me pertenece. O sea, estoy aquí por instrucción del Señor. No estoy aquí por los canapés o porque va a estar bien buena la carnita. O sea, no vine por eso. ¿Sí? Y luego, ¿entiendes esta relación con el tema número 2 que hablamos acá del Evangelio? Que dijimos que es amor fraternal no fingido. O sea, tú vas a ser como un motor de amor en esa reunión, cita, lo que sea que tengas. Pero otra vez, todo es de Él, por Él y para Él. O sea, tu vida misma allí, con tus hijas, con tus hermanos, con tus familiares, tu vida misma allí será literalmente una representación de Yeshua en ese día que le pertenece al Señor. ¿Te fijas cómo no es? No pueden ir. No les voy a decir eso jamás. Más bien les voy a preguntar, ¿por qué y para qué? Y tú dices, es que no le quiero quedar mal, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, ¿por qué estarías yendo? ¿Por qué? Por la persona. Por no ser desaprobado. Entonces, no quieres ser desaprobado por el fulano o por la fulana, o sea, por la persona, pues. Pero no te importa ser desaprobado por el Señor. Que te diga el Señor, no manches, o sea, te fuiste para ir para allá. Y por un motivo bien chafa. Entonces me dijeron, no, fíjate que el Señor me mostró que sí vaya porque hay un amigo que yo sé que podemos ver y yo sé que a lo mejor puede hablar del Señor o a lo mejor no hablo del Señor, pero puedo servirle. O sea, puedo yo servir en ese día, hacer bien. Y yo sé que me va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en ti o por lo que sea? O sea,
algo veo diferente en ti. Como decías en la mañana, ¿no? Que nosotros mismos vamos a reflejar la luz. Totalmente. Somos la luz de Yeshua. Entonces imagínate, o sea, perdón que te lo diga así, pero o sea, es que cómo suena, cómo lo digo sin que suene mal, pero, o sea, favor les es. Fíjate cómo no quiero decir favor les estás haciendo, pero favor, o sea, les estás haciendo un favor, o sea, está siendo favorable el que tú te presentes en ese día como representante de Yeshua en la tierra, en esa reunión. Su luz está en ti. Y si abres la boca, no va a ser por beneficio tuyo, sino va a ser por él, de él y para él. Y si te sientes a comer con las personas es no por beneficio tuyo, sino de él, por él y para él. ¿Te das cuenta de eso? Sin afán. Sin afán. Es que debía estar aquí. No, no, no. No estás quedando bien con nadie. No es por quedar bien con nadie, es por servirle al Señor. Y no puedes servir al Señor nada más estando aquí todos reuniditos, así donde nada más estamos entre nosotros. Es la base, por supuesto. Pero dice la palabra, ustedes son la sal de la tierra. Se espera que seamos luz afuera. ¿Sí? Entonces, es parte también de lo mismo. Reitero, la pregunta siempre va a ser, ¿y por qué? Y no de cuestionamiento, sino, ¿sabes tú por qué? ¿Y para qué? Y no de cuestionamiento, sino que tú sepas que hay un propósito divino para eso. ¿Sale? Trini. Sí, yo creo que también siempre... Espera. No hables. Ya habla. Yo creo que también siempre tratando de no perder nuestra esencia y pues quiénes somos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba meditando mucho en los hijos de Coré, donde ellos desobedecen a su papá porque él estaba mal, ¿no? Obviamente. Y ellos le dicen, pues te vas a meter en un problema porque estás hablando mal de Moisés, estás hablando mal del siervo de Dios y te estás metiendo en algo grave, ¿no? Y entonces ellos desobedecen a su papá y pues se van hacia lo correcto porque dicen, pues los va a destruir. Y lo destruye a Coré. Y ellos se van con Moisés obedeciendo al Señor, ¿no? Y por ejemplo, otro caso que me dio muchas vueltas ahí porque dije, no entendía primero. El ángel le dice a José que se vaya a Egipto, ¿no? Le dice, agarra al niño y a María y vete, huye, y vete a Egipto. Y entonces yo dije, ¿cómo que regrésate a Egipto? Si dijeron que a Egipto ya no. No volvieras. ¿Eh? Sí, que no volvieran a Egipto. Es que no regresaran a Egipto. Y entonces, ¿cómo que regresas a Egipto? Pero le dice, y espera mi instrucción hasta que yo te diga que regreses. Y entonces ellos nunca perdieron su esencia, su identidad. De qué era lo que tenían que hacer. Ellos no fueron a aprender cosas nuevas a Egipto. No dijeron a lo que... egipcia. Exacto, ¿no? O sea, tatuarse. Ellos dijeron, no, o sea, se guardaron completamente y cuando el ángel les dice, regresa y todavía le dice, pero voy a regresar acá y todavía sigue gobernando ahora un hijo de Herodes, ¿no? Y entonces le dice, no, vete a Galilea, ¿no? Y entonces, o sea, cosas que tú puedes decir y que lo pongo en mi vida, o sea, si a mí el Señor me dijera, ve a tal lado, y yo veo que es un mundo donde pues hay muchas cosas que te puedes perder, pues lo primero que haces es ver, ay, no, esto es lo que te distrae. Y entonces, pues es ahí donde puede entrar nuestra identidad y decir, no, yo voy a obedecer al Señor, sí, puedo estar en una fiesta con un hermano, con un amigo, pero yo vine a lo que el Señor quiere que yo venga a hacer, no a bailar, no sí, la fiesta. O sea, yo voy a tratar de guardar mi identidad siempre, ¿no? Terminas acá bien jarra, dice el Alberto. Ándale. Claro, sí, o sea, muy... A ver, cuéntanos, perdón, ¿ibas a decir algo? ¿Y tú no qué, perdón? Por ejemplo... Ya cuéntalo, pues ya, ni modo. Ok. Nosotros hace una semana fuimos a una boda de un amigo, de uno de mis amigos.
Pero mi esposa me dijo, no vamos a ir a la iglesia, pero sí vamos a ir a la fiesta, pero con un propósito. Tenemos que hablar, o en la felicitación que vamos a dar, hablarle de Dios. Y yo me quedé así como que no entendía. Pero ya estando ahí, ya fue como, tiene razón. O sea, si venimos aquí a la fiesta, no es solamente a pasarla bien y eso, sino también compartirles la palabra, ¿no? Y sí, cada momento que pudimos, pues es que están muy ocupados, ¿no? Pues están de aquí para allá, entonces en cada momento que se acercaban a nosotros, al menos yo, por ejemplo, siempre les decía, ¿sabes qué? Que Dios siempre esté con ustedes, que se haga su voluntad y no la de ustedes. Y ella también, cada que podía, lo hacía. Entonces, esa parte también fue como, pues sí, obviamente, pues sí estábamos ahí en la mesa con otros amigos y todo, pero pues, no, porque él estaba ocupado con los amigos de la prepa, pero obviamente me cayó el 20 ya estando ahí, no como disfrutarlo como antes, ¿no? Como antes lo hacíamos de que, pues, la tomadera, la bailadera y todo eso, sino que es diferente. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Muy bien, familia. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Yo sé que es un tema que muchos ya lo venían manejando. Yo sé que es un tema que también muchos han estado como, a lo mejor como viéndolo y diciendo como, bueno, ahí lo estaríamos llevando. Para algunos puede ser un tema nuevo, no lo sé. Sin embargo, la intención de esto es replegarnos a lo que está escrito, ¿sale? Sí es un proceso, pero te invito a que no como, ¿cómo se dice? Que no alentes tu paso en el proceso, o sea, que sigas todo el tiempo. El Señor sabe de lo que tienes necesidad, el Señor conoce también tu corazón y sabe cuando tu corazón está siendo honesto y cuando realmente dices, no está siendo honesto. Y la intención de este tema es poder poner en palabras lo que se ha venido haciendo en esta comunidad, pero más que palabras, en instrucción. O sea, que sea una instrucción que nos dé criterio para saber cómo decidir. Sí es difícil, pero ya dijimos que lo difícil no es decirles que no, porque no es decirles que no, es más bien yo saber escuchar la voz del Señor. Eso es lo difícil. ¿Y qué es cuál es la parte difícil? Realmente parar, para escuchar la voz del Señor y actuar en pro de la voz del Señor. Si te dice, no vayas, saber que no tienes por qué vivir la dificultad de decir, ¿qué van a decir? Solo voy a decir esa parte, o sea, no voy. Y si me dice, voy a ir cubierto con ese propósito. Y cuidado y no me salga del propósito, ¿no? Sí, o sea, como que de pronto, como decías tú, se me olvide y no. Esa es la parte difícil, escuchar y hacer. Que interesantemente es el eslogan de esta comunidad. Haremos como hemos oído. Amén. ¿Sale? Pues, muy bien, familia. Una de las cosas nada más para cerrar es que lo que tú decías, Isma, en el judaísmo sí existen esas listas, esos listados de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién lo instituyó? Lo instituyó un hombre y es como un cerco. Yo decía, nos ponía nuestra maestra como una cosa, ¿no? O sea, decía, bueno, el mandamiento dice que no puedes agarrar el vaso, ¿no? En el día de reposo. Bueno, si eso dice el mandamiento escrito, el mandamiento del rabino dice, no, pues es que no puedes ni siquiera acercarte al vaso. Entonces, pues lo ponemos ahí atrás, ¿no? O sabes que es que ni siquiera puedes verlo, entonces le ponían un velo, ¿no? O sea, entonces, o sea, el mandamiento dice que no agarres el vaso, pero ya después, no, que en unos tantos metros, ¿no? Que, por ejemplo, que caminar, ¿no? Sí puedes caminar 10 pasos, ¿no? Pues sí puedes 20 pasos, ¿no? Pues 1 kilómetro, o sea, eso es como ya depende de cada quien y muchas cosas así. Hasta bajarle al baño y qué es trabajo y qué no es trabajo. Entonces, nosotros no nos estamos rigiendo por una ley de hombres, sino por una cosa así que dice precisamente él, de propósito. Y precisamente conectarlo con lo que veíamos anteriormente, lo del amor fraternal no fingido. Me decía un hermano de los que vienen aquí al estudio, me decía, oye, es que yo, bueno, o sea, obviamente todavía no entendiendo bien todo esto, me decía mi hermano, me decía,
es que mi mamá llegó a la casa y todo y nos llegó con una carne de puerco y estamos aprendiendo apenas a no comer puerco, no les hemos dicho a todos, o sea, pero me llegó mi mamá con la carne de puerco. ¿Qué hago? O sea, se la aviento, le digo que no como, que, o sea, no, o sea, le digo, bueno, o sea, yo, así en ese momento, digo, es que no, ¿qué hago? Que no sé qué. Digo, bueno, es la primera vez, o sea, tú, le digo, oye, ¿sabes qué, mamá? Gracias, pues me lo voy a comer, está muy rica, pero ¿qué crees, mamá? Ya no estamos comiendo carne de puerco. Ya le dijiste una vez. Ah, ok, no, pero ¿por qué? No, pues por esto. Ah, ok, ya tú le dices, ¿no? Se abre esa puerta. Le da la segunda vez que venga tu mamá y, oye, mira, te traje. Oye, ya le puedes decir, oye, mamá, acuérdate, no es grosería, acuérdate que te dije que ya no comemos. Ya la tercera vez y te lo trae, ya, o sea, es como que ya, o sea, también tú respeta, mamá, o sea, ¿no? O sea, yo te amo, te respeto, o sea, pero ya no le hiciste el desaire, la grosería al principio, o sea, y poco a poco ustedes van a ir haciendo, o sea, igual con nuestros hijos, con nuestra mamá, son los prójimos cercanos, pero así como sí, ok, lo entendemos, podemos hacer algo porque pues no lo entienden, no nos están citando en esta fecha, estamos así, bueno, ok, pero pues ya no puede ser toda la vida así, o sea, pasen 7 años y hoy no, pues es que, ¿qué crees? Que no, o sea, ¿por qué? Porque entonces volvemos a lo mismo, preferimos quedar bien con la gente, pero con el Señor, ¿no? Entonces, si, ay, es que salió tal compromiso, ah, bueno, pues que sean los menos, ¿no? Pero ya si es cada sábado, oye, que no sé qué, que esto, que otro, entonces ya no está pues esta intención de querer obedecer, sino de seguir haciendo las cosas como nosotros queremos, ¿no? Entonces, eso es nada más para cerrar. Y pues, no sé si, bueno, ya creo que ya cerramos, ¿no? Bueno, gracias. ¿Le cerramos? Esta fue la participación de los alumnos del tercero B. Gracias.